Doctor, usted estaba explicando en el segmento anterior su afán, su lucha en contra de la corrupción. ¿Cuál es la propuesta puntual que usted formula al Ecuador? Bueno, nosotros hemos establecido y lo hemos presentado. Nadie ha presentado la política tradicional, una ley directa, la ley Bisturí anticorrupción. ¿Así se llama? Ley Bisturí anticorrupción, porque tenemos que extirpar el cáncer de la sociedad. Esa corrupción que se encuentra en tacitas de café, en las copiadoras, en los techos, que es sinvergüencería. Sin embargo, debemos castigar duramente. Las penas son muy endebles, salen riéndose después de la cárcel. Mínimo 40 años para quienes osan de usufructuar con el futuro de nosotros, los ciudadanos. Díganle eso pues a un joven que no puede entrar a la universidad, a una madre que no tiene dinero para comprarle las medicinas a sus hijos enfermos. Esta ley se va a implementar. Tampoco garantiza un rigor mayor, una pena mayor. No garantiza que no haya corrupción. Hay otros mecanismos que deberían surgir. Es que los instrumentos de control independientes, por ejemplo. Claro, permitir el funcionamiento de todas estas instancias de control. La lucha contra la corrupción no es una política aislada, ni una ley. Esto se tiene que complementar. Pero la política tradicional, esa que estamos caducando, que ya fue, ni siquiera propone absolutamente nada. Dicen que van a fiscalizar, pero no proponen endurecimiento de penas contra estos delitos porque tienen rabo de paja, claro, porque les tiemblan las piernas, porque ellos son parte de la falta de fiscalización anterior. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se tiene que levantar una nueva generación política. ¿Usted creará una comisión para establecer hechos de corrupción que se pudieron haber registrado durante estos 10 años? Bueno, muchas veces el establecimiento de comisiones es una utopía. Bueno, que no se cumple. La otra opción es que haya también la complicidad de encubrir. Pero sí, mediante esta ley, con un consejo de participación ciudadana adecuado, neutral totalmente a los poderes del Ejecutivo, Legislativo, verificar también los actos lesivos para las arcas del Estado. Pero eso es dejar en el aire, pues finalmente. No, Andrés, o sea, si lo dejáramos, parece que la comisión es buena para saber la verdad. Si lo dejáramos en el aire, no propusiéramos absolutamente nada y habláramos después, pues usted sabe que es para después. Bueno, nosotros estamos estableciendo, y la prueba, solo basta un botón para establecerla. Si nosotros proponemos a la Asamblea Nacional una ley como esta, y los asambleístas de turno no las aprueban, el pueblo ecuatoriano ya sabe quiénes son los corruptos. Ok, vamos con temas puntuales de coyuntura que requieren alguna definición de su candidatura. ¿Usted seguirá con la propuesta, con la política diseñada, que al parecer a esta hora no ha tenido éxito y más bien ha fracasado, de las cocinas de inducción? Nosotros proponemos medidas ambientalistas. Proponemos ir hacia fuentes de energía renovables, no fuentes de energía que gastan el erario nacional, el tesoro, como fuentes de energía no renovables. Creemos sí en la política de las cocinas de inducción, pero no se lo hizo adecuadamente. No de esa manera, porque debió haber una socialización por segmentos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, en ciertos sectores de la sierra, de la costa, que ni siquiera tienen un tendido eléctrico adecuado, poner cocinas de inducción? Es un peligro total. ¿Usted va a eliminar esta propuesta, que ya es una realidad, del dinero electrónico? Nosotros creemos que cuando el dinero electrónico está centralizado en una parte del Estado, que lo tiene que conllevar el Banco Central, y no en la banca pública, en la banca privada, perdón, no puede darse, porque hay ciertos errores que se pueden cometer y manoseos por parte del gobierno de turno. ¿Va a eliminar entonces? Claro, se va a eliminar. El dinero se va a electrónico. eliminar y si en un momento se retoma, bueno, será con la banca privada también. ¿Usted es partidario de continuar este programa de privatizaciones que ha anunciado el gobierno? Nosotros creemos que el Estado debe manejar las políticas necesarias, los márgenes y las leyes necesarias para que la empresa privada maneje ciertos actos importantes en la productividad. Lo que no puede ser el Estado es entreguista, ese Estado que estábamos acostumbrados en los años 90. Ni tampoco puede ser un Estado totalitario, eso ya fue. Hay una compensación que debe haber dentro de las políticas estatales y dentro de la empresa privada para compensar el progreso y la productividad. Usted no me ha respondido. ¿Va a vender los bienes al sector privado? Los que sean necesarios, sí. Por ejemplo, sopladora. Por ejemplo, la vamos a poner, por ejemplo, los canales públicos también. Incautados. Claro, los que están incautados, porque no es el giro del negocio. Las gasolineras de Petroecuador, el Banco del Pacífico, CNT, lo que sea necesario para que el Estado
pueda tener una tranquilidad económica. Aquí existe, por ejemplo, una empresa pública coordinadora de empresas públicas. ¿Qué es eso? Estamos creciendo la burocracia en gasto improductivo. Otra cosa es el gasto productivo en carretera, en dispensarios médicos, en escuelas. Pero el gasto improductivo, ese gasto burocrático, ese gasto que ya fue de determinarse. Doctor, hay un tema central que es preocupación constante de la población y que es preciso que usted también la refiera en términos de oferta, de propuesta de campaña. ¿Qué hacer para resolver el asunto del desempleo? Se han perdido 300.000 plazas de trabajo. En nuestro caminar, en nuestros foros de discusión, hemos hablado al país las cosas claras. No como cierta política tradicional, esa que ya fue, esa política que no quiere curar el cáncer de la corrupción, habla de cifras. Bueno, ¿qué va a hacer usted? Que no las demuestran. A eso voy. Nosotros le hemos hablado claro al país. Hay dos grupos que adolecen de falta de empleo. En esto se comprende el 5.3% de la tasa de desempleo, que son 419.173 personas que no están empleados. De esos corresponde de 17 a 25 años, 203.000 personas, y mayores de 45 años, 85.000 personas. Le hemos dicho a la empresa privada que quienes acojan a 4 personas de estos grupos van a recibir el 2% menos el impuesto a la renta, obviamente quitando ese pernicioso anticipo del impuesto a la renta, y con esto vamos a disminuir en 1% anualmente la tasa de desempleo, que es muchísimo. ¿Cuánto, perdón? 1%. 1%. La tasa de desempleo, que en índices latinoamericanos es muchísimo. Esto puede ser mucho más, dado que dentro de la superintendencia de compañías están inscritas 55.260 empresas que están activas, que están generando. Hay que darle facilidades, porque de otro modo no podemos prometerle al pueblo ecuatoriano: vamos a aumentar los sueldos en este momento, vamos a conseguir tantas cifras de empleo, cuando no explicamos cómo. Eso se vuelve una ilusión. ¿Qué ocurre o cuál será su definición respecto a Julian Assange? Nosotros, en varios foros de conversación, hemos dicho: respetamos el carácter diplomático del asilo, pero lo que no podemos respetar es sinvergüencerías del asilado. Ya está. Así de simple. Que no intervenga desde ahí. Así de simple. Si él comienza a usar cosas en desmedro de la política internacional ecuatoriana, se va de la embajada. Tenemos que ir a la publicidad, doctor. En un instante retornamos para la segunda parte de este diálogo que mantenemos aquí en nuestro estudio de Teleamazonas con Iván Espinel Molina. En un instante. Sigue Hora 25 y revisa nuestros contenidos adicionales en www.teleamazonas.com/hora25es o en nuestro Twitter, @hora25es. Encuéntranos en Facebook como Hora 25 Ecuador Oficial.